Hola, muy buenas. La inflación, es decir, la subida general de precios, ha alcanzado en los últimos meses niveles preocupantes en España, pero también en el resto de Europa, a causa de la guerra en Ucrania y la subida de precios del gas y el petróleo. Pero la cuestión es, ¿afecta a todo el mundo por igual? O dicho de otra manera, ¿afecta a toda Europa por igual? Pues hoy en Simple Política nos lo preguntamos. Hoy en Simple Política, la inflación en Europa. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Si a principios de mes, en el episodio 536, comentamos la inflación desde el punto de vista de cómo nos afecta a cada ciudadano y del hecho de ser el llamado impuesto de los pobres, hoy haremos una comparativa más general, mirando los datos de esta alta inflación en la que los países europeos nos vemos inmersos, para ver cómo está España en comparación con nuestros vecinos y sobre todo buscar los porqués de esa situación, como prácticamente hacemos siempre. Eso sí, antes de empezar con las claves, dejadme agradecer a los mecenas su contribución y animaros a todos a ser miembros de este proyecto, a ser mecenas, que vais a obtener a cambio muchas ventajas como acceso a los contenidos días antes. También vais a tener obviamente la participación en ya los directos que estamos haciendo, contenidos en exclusivas como la clave cada sábado y mucho más. Si tú también quieres apoyar a este proyecto, a Simple Política, visita el enlace de la descripción, patreon.com/simplepolítica. Ahora sí, empezamos ya con el tema de hoy, hablando de la primera clave, la inflación en toda Europa. Lo primero que podemos afirmar es que, con los datos en la mano, en absoluto España está sola en esto de la alta inflación. Sí, en España se crece a un mayor ritmo que la media europea y luego hablaremos de las causas, pero toda Europa está sufriendo las consecuencias del conflicto en Ucrania y en especial del auge del precio del gas y el petróleo. Os dejamos en la descripción del episodio los datos de inflación de cada país, que elabora Datos Macro del diario Expansión y que se actualizan prácticamente solo, o sea que lo consultéis cuando lo consultéis, nos estéis escuchando cuando nos estéis escuchando, vais a encontrar esos datos actualizados. Pero más allá de que podéis consultar los datos, repasemos un poquito la realidad de todos nuestros vecinos. Cogemos los datos de finales de marzo, de estos tenemos de todos los países en el momento en que estamos grabando esto y estamos publicando esto básicamente, y es más fácil poder comparar. España cerró marzo de este 2022 con una inflación del 9,8%. Tenemos solo 4 países de la Unión Europea que la cerraron con una cifra más alta. Nos estamos refiriendo a los 3 países bálticos, es decir, Estonia, Lituania y Letonia, porque claramente se ven más afectados incluso que nosotros por las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero también hablamos de los Países Bajos, con una inflación que supera el 11%, que ahí es nada. El resto de países tenían una tasa de inflación más baja que la española, por ejemplo, nuestros vecinos portugueses con el 5,5%, hablamos también de los franceses 5,1%, Italia el 7% y Alemania 7,6%. De media, la tasa de inflación a finales de marzo de la zona euro era del 7,5%, que es un par de puntos menos que en España. Entre las causas, hablo a nivel europeo, no solo España. En esta inflación tan alta, las causas las tenemos que buscar en la recuperación de la pandemia. Sí, el hecho de que la gente esté gastando más en este 2022 que durante la pandemia, algo lógico por otra parte. Hablamos también de un incremento de más del 7% en el precio de los alimentos, repito, no solo en España, también en el resto de Europa, y hablamos también del incremento para toda Europa de un 44% en el precio de la energía, que, como ya comentamos en ese episodio 536, arrastra a la mayoría de sectores, porque si te sube el precio de la energía, la mayoría de sectores económicos deberán subir sus precios para poder adaptarse. Algo parecido habréis visto en muchos restaurantes. Como consecuencia de la subida de precios de alimentos, muchos han subido un poco el precio de los menús y hasta han cambiado la carta para subir unos 10 o 15 céntimos el precio de algunos de sus platos, cuando no incluso más. Segunda clave, ¿por qué en España la inflación es más alta?
Ahora que tenemos claro cómo está la cosa en toda Europa, hablemos de España. Porque sí, no somos el país con la inflación más alta, pero estamos en el top. Y la pregunta es, ¿por qué estamos en ese top? Bueno, pues la respuesta se encuentra sobre todo en el precio de la energía. España, lo hemos contado también en el episodio 261, tiene un funcionamiento del precio de la energía algo particular. No diremos original, no diremos único, pero sí que es algo particular. El cálculo que hace que el precio del gas sea determinante, ya sabéis, toda la energía se paga al precio de la fuente más cara, que normalmente es el gas. Bueno, pues ese cálculo acaba provocando pues que tengamos esos precios más altos incluso que la media europea. Esto explica Vicente Nieves en El Economista, que tiene un fuerte impacto en los precios mayoristas, mientras que en Europa acabamos de decir hace un segundo que el precio de la electricidad había subido un 44%, en España la subida ha sido alrededor del 80%. A principios de este mes de abril, la agencia de calificación Moody's presentó un informe en el que señalaba también el hecho de que España tiene una metodología particular para calcular el IPC, el índice de precios al consumo. Según dicen, no se tiene en cuenta el precio del mercado libre. Y no quiero meteros aquí un rollo, solo deciros que es el mercado libre en el que estamos el 60% de los hogares y que si se aplicase, nuestro IPC sería bastante más bajo, como digo, eso según un informe de Moody's. De todas maneras, España tiene una inflación más alta, por lo que comentaba, por su dependencia de un mercado eléctrico súper volátil a causa de que el precio se calcula casi en tiempo real, por horas, y depende sobre todo del precio del gas, que se ha incrementado de manera vertiginosa desde el inicio del conflicto en Ucrania, pero incluso también antes. ¿Por qué sabemos que esa es una de las principales causas? Porque es lo que también le ocurre, por ejemplo, a los Países Bajos, que ya hemos dicho que supera a España en inflación. Si os decía que la media europea de subida del precio de la energía era del 44% y en España hemos llegado al 80%, en los Países Bajos el incremento ha sido del 94%. A más sube el precio eléctrico, más le sube la inflación a los neerlandeses. Situación similar podríamos comentar con los combustibles. En la zona euro el combustible ha subido de media un 42%, mientras que en España ha sido del 52%. Y a día de hoy, informaba también Vicente Nieves, España tiene gasolina más barata que la media de la zona euro. Eso es cierto, pero su precio se ha incrementado de manera más rápida que en el resto de los países. Tercera clave, ¿bajará la inflación? Bueno, tenemos dato para la esperanza, o tenemos concepto para la esperanza, la excepcionalidad ibérica. Ya sabéis, ese acuerdo al que se llegó en el Consejo Europeo para España y Portugal para que puedan, mediante la aprobación del resto de Estados miembros, salirse del mercado común de la energía y así poner topes al precio del gas. Si sale adelante esta iniciativa, el precio del gas bajaría y esto afectaría de lleno a la inflación, que se vería claramente, notoriamente reducida. Teniendo en cuenta que el 11% del IPC en España depende o proviene del precio de la energía, imaginaros el impacto en general que esto podría tener. Ya os digo yo que sería bastante alto. Pero también ayudará a bajar la inflación y esto debería notarse ya ahora que termina abril, pero todavía más a finales de mayo, esa bonificación del gobierno de 20 céntimos por cada litro de gasolina que se reposte. Y de nuevo, para ver su impacto y para ver la realidad de lo que estamos diciendo y la veracidad de esto que os cuento, vayamos otra vez a los Países Bajos, donde el gobierno de Mark Rutte, más bien conservador y liberal, está tomando nota de esas ideas para buscar medidas similares en su país. Ojito que hace tiempo que venimos viendo buena sintonía entre quienes en principio se suponen enemigos dentro de la Unión Europea, ¿no? España y Países Bajos, el sur de Europa, un centro rico y austero, gobierno socialista contra gobierno conservador y liberal. Bueno, pues buena sintonía entre, como digo, Pedro Sánchez y Mark Rutte y un gobierno neerlandés que parece imitar medidas españolas precisamente
para bajar la inflación. Por tanto, la pregunta de ¿bajará la inflación? Bueno, pues más allá de lo que ocurra con el conflicto en Ucrania en las próximas semanas, la clave pasa por que se apruebe el tope de precios del gas en España y Portugal. Ahí es donde debéis estar atentos porque ahí es donde se juega buena parte de la inflación en España. Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos intentado pues desentrañar un poquito más las causas de la inflación en España, pero sobre todo en Europa, y ver un poquito la comparativa. No sé qué pensáis sobre todo esto, qué pensáis sobre la inflación y sobre todo si creéis que pronto vamos a ver una bajada de los precios, una bajada de la inflación y una vuelta, entre comillas, a la normalidad. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios, sea la plataforma en la que nos estéis escuchando, y sobre todo no olvidéis que Simple Política no podría ser una realidad sin los mecenas. Así que, como siempre, acabamos el episodio casi igual que lo empezamos, animándoos a que os hagáis miembros de este proyecto y obtengáis no solo la satisfacción de permitir que sigamos haciendo Simple Política, sino también muchas ventajas, como decimos, el adelanto de episodios, contenido en exclusiva cada sábado con la clave y muchas más cosas en las que además ya os digo yo que estamos trabajando y que esperamos pronto poder contaros. Apoyarnos en patreon.com/simplepolítica y nos escuchamos en el episodio de mañana. Un saludo.